Bueno, habíamos concluido entonces que necesitábamos una tercera fuerza, y esa tercera fuerza debía generarse en algún sistema tensional que nos aporte esa fuerza. Es decir, lo que ustedes tienen que entender es que la fuerza no puede aparecer porque sí, la fuerza tiene que aparecer porque en el interior del sólido hay una necesidad de la aparición de esa fuerza, y de la única manera que el sólido puede generar fuerzas internas es a través de la aparición de tensiones que generen esa fuerza. Antes de hacer el análisis ahora que va a aparecer en un ratito, ustedes imagínense que ese prisma es una caja de cartón que está arriba de otra caja de cartón más grande que es el resto de la viga. Y ustedes tienen dos cajas de cartón, una arriba de la otra. Y tienen una fuerza desequilibrada, o un sistema de fuerzas desequilibrados, en este caso, F2 menos F1, por hacerlo en el sentido de F2, va a ser que esa caja de cartón superior se corra de derecha a izquierda, es decir, va a ir en la dirección de F2 porque es mayor. ¿Cómo harían ustedes físicamente para evitar que las dos cajas de cartón se muevan una respecto de la otra? Escucho propuestas. Tengo una caja de cartón abajo y una caja de cartón arriba. La de abajo ahora no se ve, pero la de abajo hace contacto con la de arriba en ese rectángulo P, P', R', R. Y hay alguien que está intentando empujar la caja de cartón de arriba con una fuerza F2 menos F1, es decir, una resultante que va de derecha a izquierda. ¿Cómo hacen ustedes para evitar que esas dos cajas de cartón se desplacen? ¿Cómo harían? Que de Con la un parte de vínculo. abajo. ¿Cómo lo harían físicamente? Imagínense que ustedes tienen dos cajas de cartón y yo las trato de empujar una respecto a la otra. ¿Cómo harían para evitar que esas dos cajas se desplazaran una respecto a la otra? ¿Aumentando el peso o el rozamiento entre las cajas? Supongamos que el rozamiento es 0. Pongo una fuerza contraria a F2 que ¿En se dónde? iguale con la ¿En fuerza dónde? F2 ¿En dónde? en dirección de F1. En F1. Pero resulta que en F1, ¿quién las origina? ¿Quién origina F1? Las tensiones. Las tensiones de flexión. Para que aumenten las F1, ustedes deberían aumentar el momento flector, pero si aumenta el momento flector, también aumenta F2. Así que no pueden. Y no pueden poner un esfuerzo normal, porque si ponen un esfuerzo normal, el esfuerzo normal es igual a ambos lados. Entonces tampoco podrían. Pero díganme, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Yo le agregaría la fuerza directamente a la caja de arriba, que sea la fuerza equilibrante, digamos. No podés, porque tiene que ser derivada de tensiones que se generen a través de un esfuerzo interno. Y vos lo único que tenés es momento y corte. Y el corte es vertical. Pero váyanse de estabilidad. ¿Qué harían para que una caja no se desplace respecto a la otra? Por los lados. ¿Las vinculo entre sí? ¿Cómo? Las pegás. Las Una pegás. Y a soldadura. la Agarran una caja de abajo, plasticola, agarran plasticola y le ponen plasticola una con la otra y ya no la voy a poder despegar porque tendría que hacer más fuerza que la plasticola. La plasticola es el elemento que me está brindando una resistencia extra. ¿Y qué tipo de tensiones creen que se genera en la plasticola? ¿De qué naturaleza son esas tensiones? Tensiones internas. Sí, pero ¿de qué tipo? ¿Normales o se tangenciales? llama tangencial. Tangenciales. Bueno, eso que yo acabo de hacer con ustedes es tratar de interpretar lo que pasa dentro del sólido. El sólido
no puede venir alguien a ponerle plasticola, porque es un sólido, ya está hecho, es una viga de madera, de hormigón, de acero. Pero el sólido genera sus propias tensiones. Entonces, esas tensiones son las tensiones rasantes que se generan por la acción de las moléculas dentro del material y que van a generar una fuerza equilibrante del sistema que originalmente está desequilibrado, y esas tensiones son las que van a generar el equilibrio final. Equilibrio que por otro lado ya lo teníamos. Es decir, yo no estoy discutiendo si es posible que algo esté desequilibrado internamente, si externamente está en equilibrio. Y esto es un concepto que tiene que amalgamarse dentro de la cabeza de ustedes cuando ustedes armen el concepto global de la materia. Lo que está equilibrado estáticamente, es decir, si yo pongo una viga apoyada en dos apoyos, uno fijo y uno móvil, le pongo una carga vertical y yo estoy seguro que eso está equilibrado, todo lo demás que yo analice debe cumplir con el equilibrio. Interno, externo, reacciones de vínculo, esfuerzos internos y tensiones. Todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando yo detecto que estáticamente no me da una ecuación de equilibrio, no digo, ah, no, esto está desequilibrado. No, tengo que obligarla a la situación a que llegue al equilibrio y deducir de dónde sacaré yo la fuerza equilibrante para este sistema. Yo lo hice un poquito al revés, porque era interesante que ustedes dedujeran el concepto. Ese prisma tiene 6 caras. Una cara superior, 2 caras frontales, 2 caras laterales longitudinales y una cara inferior. Las caras laterales longitudinales y la cara superior no me pueden brindar tensiones porque están en contacto con el aire, es decir, son externas. Y no están haciendo contacto con ningún otro material, están en el aire, es decir, ahí no se puede recibir ayuda de tensiones internas, no hay fuerzas intermoleculares. Las 2 caras frontales, F1, donde están F1 y F2, ya tienen sus tensiones originantes, es decir, son las que originan el desequilibrio. Uno de ustedes me dijo, y le pongo una fuerza que ayude a F1 en la cara donde actúa F1. No, ¿de dónde la vas a sacar? Si las tensiones que originan la flexión ya están contabilizadas y son las que originan F1 y F2. Es decir, de ahí no se puede sacar nada más. Con lo cual me quedaba solamente una cara, que es la cara inferior, que es la que me puede brindar la fuerza equilibrante. Ahora, esa cara inferior no puede darme tensiones normales, porque las tensiones normales de la cara inferior serían verticales y no participarían de la sumatoria de Fx. La única posibilidad es que se establezcan tensiones tangenciales, es decir, rasantes, que es lo que impediría que una pieza se desplazara respecto de la otra. Es decir, que ese prisma pequeño que yo considere en la parte superior de la viga se desplace del resto de la viga. Es decir, la viga es un material homogéneo que yo no estoy viendo que se esté desplazando un pedazo respecto del otro. ¿Por qué? Porque aparecen esas tensiones tangenciales que están ahí. Las tensiones rasantes o tensiones tangenciales, ya creo que lo habíamos visto en algún momento, se denominan a través del plano en el que actúan, a través del versor del plano, es decir, nosotros estamos en un plano horizontal, que es un plano XZ, y ese plano XZ tiene como versor el eje Y. Por eso el primer subíndice de tau es I. Y el segundo subíndice es la dirección X.
Nosotros esas tensiones tau y x las hemos dibujado constantes. ¿Por qué las dibujamos constantes? Porque aplicamos el principio de Saint-Venant. Es decir, que aplicamos a través del principio de Saint-Venant que la distribución de tensiones es uniforme en el ancho de la viga. Teniendo eso en cuenta, la fuerza que se deriva de esas tensiones es, como las tensiones son constantes en el ancho, entonces las tensiones van a ser igual, la fuerza, perdón, va a ser igual a la tensión por el área directamente. El área de ese rectángulo inferior. Ese rectángulo inferior medía B de ancho y diferencial de X de largo. Esa fuerza F3 es la que va a ser la encargada de brindarnos el equilibrio final. Es decir, lógicamente que la fuerza F3 va a ir en la misma dirección de F1 y F2, obviamente, porque tiene que ser en X para participar de la ecuación de equilibrio, y tiene el mismo sentido de F1 porque F1 es la fuerza menor. Es decir, que F1 más F3 menos F2 debe ser igual a 0. Y va a ser igual a 0. Nosotros lo vamos a escribir así. Bueno, ahí está la expresión. Y ahora vamos a empezar a trabajar con esa expresión. Nosotros sabemos que ya hemos analizado a qué corresponde cada una de esas expresiones, entonces lo vamos a empezar a desarmar. Nosotros tenemos que F3 es tau y X por B diferencial de X. F2 es sigma X2 por diferencial de área. Lo mismo pasa con sigma X1. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular sigma X1 y sigma X2 con la expresión de Navier de la fórmula de flexión. Es decir, aplicaremos la expresión de Navier mz por i sobre i sub z para sigma X1, y para sigma X2 va a ser mz más el diferencial, es decir, el valor de la solicitación interna momento flector aumentada, por i sobre i sub z. Acá consideramos, obviamente, que la sección transversal no ha cambiado a lo largo de la vida, es decir, que tenemos sección constante, por lo tanto i sub z va a ser el mismo, y hacemos el análisis homólogo, es decir, analizamos fibra por fibra a la misma distancia. Por eso consideramos la distancia i, que aunque es variable, va a ser la misma para cada uno de los análisis. Entonces ahora, escribiendo ya todo y desdoblando la integral de sigma x2 en la integral de mz y la otra integral de diferencial de mz, nos encontramos que tenemos dos términos integrales que son exactamente iguales y con signo contrario, a los cuales vamos a anular, y de ahí tenemos esa expresión. Bueno, de todo esto, nosotros, ¿qué es lo que conocemos? Nosotros conocemos el ancho B de la sección, tenemos ahí algunas variables y unos diferenciales, y sub z lo conocemos. La distancia I, obviamente, es una distancia genérica o cualquiera que también podemos calcular, y lo que nosotros desconocemos absolutamente es el valor de las tensiones tau y x. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es despejar tau y x para empezar a trabajar con el cálculo de las incógnitas. Entonces vamos a tener ahí una expresión que es diferencial de mz por i diferencial de área sobre i sub z por b diferencial de x. Los elementos constantes son b e i sub z, y tenemos dos elementos que, si bien son diferenciales y en el caso de x es una variable, no dependen de i. Es decir, el momento no depende de la ubicación de la fibra respecto al eje neutro,
Y diferencial de x es el largo de la pieza, es decir, es un valor que yo estoy asignando. Por lo tanto, lo saco afuera de la integral porque no está siendo incidida por la variable. Y después tengo la integral de área de y diferencial de área, que eso es el momento estático de la sección respecto del eje Z. Y dentro de lo que saqué afuera de la integral, observo que tengo el diferencial de mz sobre el diferencial de x, que es la derivada del momento respecto de x. Y sabemos que la derivada del momento respecto de x es el corte. También una referencia a el análisis de estática. De paso vamos refrescando algunos conceptos de la estática. La derivada del momento respecto de x es el corte. Ordenando entonces la fórmula, tenemos que el valor de las tensiones tau y x, es decir, tensiones rasantes de corte, vienen dados por el valor del corte, que es un valor generalmente constante, el momento estático de la sección, el ancho B de la sección y el momento de inercia de la sección. Y esta expresión es conocida como expresión o fórmula de Jurafsky. Estas tensiones, ¿a qué se deben? Se deben al que el momento no es constante. Así, claro y cortito. Si el momento es constante, las tensiones a ambos lados del elemento diferencial son iguales y no hay desequilibrio. Es decir, aparente, no hay un desequilibrio aparente. En cuanto yo tengo momento variable, aparece tensiones sigma 1 y sigma 2 distintas a ambos lados, lo que genera un aparente desequilibrio y hace que aparezcan las tensiones tau y x para equilibrar el sistema. Ahora, cuando yo tengo momento constante, el corte vale 0. Pero cuando tengo momento variable, no importa qué variabilidad tenga, si es lineal, cuadrática, cúbica, hay corte. Entonces, esta expresión se denomina expresión de las tensiones tangenciales de corte en flexión, es decir, flexión con corte, y me permiten calcular el valor de esas tensiones. Volviendo a la solución que nos dieron ustedes para que no se desplace la parte de arriba respecto a la parte de abajo, por ejemplo, con plasticola, es decir, con un adhesivo, el adhesivo debe tener las fuerzas suficientes para soportar estas tensiones. Entonces, estas tensiones servirían para calcular la cantidad de adhesivo o la característica del adhesivo que yo necesitaría para pegar y evitar que se desplace. Entonces, algo muy parecido se utiliza en el armado de las vigas laminadas de madera. Es decir, las vigas que están conformadas por tablitas pegadas una con la otra. La que está aguantando las tensiones tau en flexión, porque esas son vigas que se usan para armar vigas de techos de madera, sometidas a flexión, obviamente, la que está aguantando el tau y x es la cola con la que se pega tabla con tabla. Y obviamente eso es industrializado, calculado y digamos con un coeficiente de seguridad, etc. Entonces acá vemos perfectamente que esas tensiones no son para minimizarlas porque pueden hacer que un elemento que yo creía seguro colapse. Ahora vamos a ver cuál es el efecto global de las tensiones tau y x. Resulta que este dibujo que yo estoy haciendo acá no está solo, esto forma parte de un sólido completo, es decir, yo aparté este prisma para poder poner en evidencia la aparición de estas tau, pero yo después tengo que restituir esto a la situación original, es decir, tengo que colocar la parte de abajo junto con la parte de arriba. Y ahí que veo que las tau y x
van a tener su correlato o su correlativo opuesto para que se anulen en el sistema, digamos, interno de tensiones, en la parte que falta abajo. Es decir, mientras una yo la intento correr para un lado, la otra tiene que responder para el otro lado. Es decir, siempre considerando que las tensiones deben equilibrarse. Fíjense que las tensiones sigma 1 y sigma 2 son distintas y no se equilibran entre sí, pero una parte se iguala. Es decir, yo tengo que lo que equilibra tau y x es la diferencia entre sigma 1 y sigma 2. No están anulando a sigma 1 o sigma 2, están anulando a la diferencia, porque el resto se equilibró. Nosotros estamos restituyendo el equilibrio faltante. Hay un principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales o principio de Cauchy que me dice que yo necesito, para poder recuperar el equilibrio del sólido sometido a las tensiones tangenciales, necesito un sistema de tensiones que me esté comprometiendo no solamente las direcciones horizontales, sino también las direcciones verticales donde van concurriendo esas tensiones. Y así se generaría el sistema tensional completo y equilibrado. Y acá finalmente vemos todo el sistema completo. Si yo tengo tensiones, por ejemplo, en el bloque inferior, tensiones que se alejan de la arista en forma horizontal, las tensiones en verde, en forma vertical también necesito tensiones que se alejen de la arista en forma vertical. Pero a su vez, eso me generaría un desequilibrio en el lado izquierdo de la pieza, y por lo tanto en ese lado izquierdo de la pieza también necesito esas tensiones que suben para equilibrar a las otras tensiones que bajan. Y finalmente, las tensiones que suben y que bajan en rojo generan un par, digamos, generan una cupla que debe ser equilibrada por las tensiones en verde. Esto, de alguna manera, se condice con mi sistema de esfuerzo de corte. Entonces, lo que vamos a ver es cuál es digamos, la reciprocidad de ese dibujo que tengo ahora, que acaba de aparecer, que es el análisis de los esfuerzos internos de momento y corte, con el análisis de las tensiones. Las tensiones en rojo, en la parte izquierda de la viga que van hacia arriba, conforman el corte Q de la parte izquierda del diferencial de X. Esas tensiones generan una fuerza Q. O al revés, la fuerza Q, que es un esfuerzo interno de un equilibrio interno de fuerzas, genera las tensiones tau en la cara izquierda de la sección. Y en la cara derecha se producen tensiones que van hacia abajo, coincidentes con el corte hacia abajo que se producía en la parte del análisis de los esfuerzos internos, y esas tensiones entonces equilibran a las del otro lado. En este caso en particular, como el corte es constante, las tensiones son iguales, es decir, son valores, tanto las que están representadas en rojo a la izquierda y las que están a la derecha de la sección, van a valer exactamente lo mismo porque el corte es constante. Si el corte fuera variable, cosa que puede pasar, porque si el momento, por ejemplo, es un momento de segundo grado, de tercer grado, el corte va a ser lineal o cuadrático, y hay variación, pues las tensiones tendrán una variación a medida que el corte vaya cambiando de valor. Finalmente, vean que las tensiones en verde que habíamos analizado, que se llaman tau y x, y las tensiones en rojo, tau, x, y, tienen exactamente el mismo valor absoluto, pero tienen un subíndice distinto, porque ahora las tensiones en rojo actúan sobre un plano, que es el plano IZ, cuyo versor es x, por eso el primer subíndice es x, y la dirección es dirección vertical en Y, que corresponde
al segundo subíndice. Entonces, lo que yo, digamos, es una regla mnemotécnica cuando yo genero una tensión, por ejemplo, XY, la recíproca es IX. Si yo genero una tensión XZ, la recíproca es ZX. Y recíproca significa que va a participar del equilibrio interno de ese elemento sometido a tensiones, pero a su vez tiene el mismo valor absoluto que su recíproca. Vamos ahora, más allá de la discusión de esas tensiones en forma interna, ¿cómo analizamos la fórmula de Duraski? Y acá volvemos un poco al análisis inicial que teníamos respecto de la conformación de una fórmula de cálculo de tensiones. En el numerador tenemos el corte, es decir, la solicitación en forma directa. Y en el denominador tenemos una serie de características seccionales constantes, que son I sub z, considerando que la sección sea constante, y el ancho B de la sección. El ancho B de la sección podría ser variable, porque por ejemplo podríamos tener, en vez de una sección rectangular, podría ser una sección triangular, o podría ser una sección circular, pero se considera un elemento constante porque para cada distancia al eje neutro, B va a tener un valor estrictamente calculado. Pero no pasa así con la expresión del momento estático. Bueno, el momento estático sí es un elemento que tiene una variabilidad más sensible en la altura de la viga. Y a eso vamos a pasar a ver ahora. Acá van a ver un desarrollo que no lo vamos a profundizar demasiado, pero si yo tomo un diferencial de I a una distancia I del eje neutro cualquiera, y calculo el momento estático de la superficie que está por arriba de la distancia I hasta h sobre 2, me va a dar una expresión como la que está abajo, que es b h cuadrado sobre 8 menos I cuadrado sobre 2. Y ese es el momento estático respecto del eje neutro o el eje baricéntrico de una sección rectangular. Si I es igual a 0, es decir, que yo estuviera sobre el eje neutro de la sección, el momento estático es máximo, porque estaríamos restando 0. Si I es igual a h sobre 2, es decir, estamos en el borde superior de la pieza, la segunda parte del corchete sería h cuadrado sobre 8 y el momento estático sería 0. Entonces, hay una variación cuadrática del momento estático. Y si observamos arriba y a la izquierda la expresión de Duraski, es decir, de las tau, vemos que considerando Q, B e I sub z constantes, el elemento variable de esta expresión respecto de la distancia al eje neutro es el momento estático. Y a su vez, el momento estático varía en forma cuadrática con la distancia al eje neutro, siendo máximo en el eje neutro y 0 en los extremos. Ya sea que h sobre 2 sea h sobre 2 positivo o h sobre 2 negativo, en ambos casos el momento estático vale 0. Es decir, que las tensiones van a variar de la misma manera que varía el momento estático de la pieza respecto del eje Z. Repitiendo, cuando I sea 0, es decir, que estoy sobre el eje neutro, tau es máximo, y cuando estoy en los extremos, tau es 0. La representación gráfica, entonces, de la distribución de tensiones de Duraski por corte es esa parábola en la cual en el centro, es decir, en coincidencia con el eje neutro, se producen las tensiones máximas y en los bordes, tanto inferior como superior, la tensión es 0.
en oposición con las tensiones normales de flexión, que ocurre exactamente lo contrario, es decir, en los extremos se obtienen las tensiones máximas y en el eje neutro las tensiones son cero. Si nosotros utilizamos la expresión que tenemos arriba con una sección rectangular de la cual sabemos el valor de I sub z, recuerden que I sub z para una sección rectangular es BH cubo sobre 12, entonces ahí tenemos el BH cubo en el denominador y el 12 que lo pasamos al numerador, y reemplazando en el momento estático en el cual va a quedar h cuadrado sobre 8, vamos a obtener una fórmula simplificada para el cálculo de las tensiones máximas de corte en una sección rectangular, que es 3 medios de Q sobre B por H. Esa es una fórmula que es bastante útil para secciones rectangulares, pero para otro tipo de secciones hay que recurrir a las tablas.